Bueno, noches con todas y todos. En unos minutos voy a dar inicio con a la reunión. Déjenme buscar la presentación, por favor. Buenas noches, Ñero. Buenas noches, ¿cómo están? Les decía, déjenme buscar la presentación y ya iniciamos la clase. Un minuto nada más. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Ok, ahora sí. Entonces, bueno, antes de dar inicio a a la clase de hoy, quería hacerles unos dos o tres comentarios bueno, son en función de de la experiencia que he tenido dictando las clases en esta universidad, ¿no? Entonces, lo que les quería comentar es que, sobre todo para el tema de las tareas, bueno, para los talleres y para los foros, ustedes van a tener en el aula virtual las instrucciones para el desarrollo de cada una de estas actividades. Bueno, las actividades a medida que se vayan presentando y que sea necesario hacerlas. Pero sin embargo, he visto y es digamos, un error muy frecuente que las tareas no tienen nombre, ¿no? Entonces eso, para empezar, dificulta bastante la revisión, ¿no? Porque, bueno, como son bastantes estudiantes, no me he fijado todavía cuántos alumnos hay en este paralelo ahora que estamos iniciando, pero por lo general suelen ser más de 50. Entonces, eh, por esa razón, bueno, y además este no es el único paralelo en el que doy clases, sino también tengo otros paralelos más. Entonces, bueno, les pediría que por favor coloquen el nombre de sus tareas y bueno, como les digo, los demás detalles están estarán contenidos en cada actividad. Así también, bueno, y que tiene que ver con el tema de las tareas, es el uso de la inteligencia artificial. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones y bueno, se los digo ahora a ustedes, es que obviamente el uso de la inteligencia artificial cada vez es más frecuente, es más masivo. Y en este caso a mí no me corresponde, digamos, prohibir su uso, ¿no? Sin embargo, lo que sí es oportuno que les comunique es que, bueno, en efecto hagan el uso de de la inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial más bien sea un complemento, se lo utilice en ese sentido, y no que reemplace a su criterio, a sus pensamientos, ¿no? Eh, Quizás, digamos, directrices más precisas de las que yo les puedo dar en este momento, las van a encontrar ahí en su aula virtual. Yo ya subí algún material, está la bibliografía y aparte de la bibliografía, bueno, está o hay una sección específica en cuanto al uso ético y responsable, que es como se le conoce o como se le llama de la inteligencia artificial. Bueno, ustedes ya deben saber, en la UTEC aún no hay directrices o bueno, al menos que yo sepa hasta el semestre anterior y ahora que estamos iniciando estas clases con ustedes, no me han comunicado nada. En el sentido de que, bueno, como digo, un documento como tal yo no lo he visto de la UTEC, pero ustedes, como decía hace un momento, en su aula virtual van a encontrar que hay documentos de otras universidades. Entonces les pido que los lean y que bueno, que los apliquen. Tomen en cuenta que, por ejemplo, uno de los defectos que tiene la IA todavía, y eso, bueno, se ha demostrado, es que, por ejemplo, en aspectos como la bibliografía, suele cometer muchas equivocaciones, ¿no? Las citas, por ejemplo, que suele colocar, en la mayoría de las ocasiones suelen ser erróneas, ¿no? Y también, por ejemplo, hay otros detalles
dependiendo también del campo de conocimiento, la información que pueden obtener de la IA puede ser no, puede ser imprecisa. Entonces, obviamente, bueno, ustedes deben haber escuchado que justamente para utilizarla, hay maneras y maneras de utilizarla. Y bueno, mi pedido nuevamente reitero es que sea, que haga un uso responsable de esta herramienta que tienen tecnológica. Y que bueno, ya para concluir con este tema de la IA, obviamente, como les decía, no se los puedo no les puedo limitar su uso. Y inclusive ya los campos de aplicación cada día son más y bueno, es algo a lo con lo cual nosotros tenemos que ya convivir. Y el último punto que quería tratar con ustedes, y que bueno, justamente me voy a valer de lo que les estoy mostrando aquí, o bueno, antes de comenzar la clase, específicamente me refiero a esto, ¿no? Miren, desde este semestre, esta materia tiene 40 y, déjenme me acuerdo bien, tiene 44 horas de clase, ¿no? Hasta el semestre anterior eran 52. Esto justamente, bueno, la materia que yo, como la venía dictando, estaba organizada en 4 unidades, como ustedes vieron. Acá me regreso un momento. Y bueno, también tenía, dentro de cada unidad yo tenía 4 temas adicionales. Entonces, en vista de que se disminuyó el número de horas de clase, digamos, lo que sería más sencillo para mí sería dejar de dar un tema de cada unidad. Pero bueno, yo como les propongo lo mismo que les proponía a unos compañeros el día de ayer, que también inicié otro paralelo, era que voy a procurar dar un poco más rápido. Hay algunos temas, bueno, también que no me toman 2 horas, sino 1 hora o tal vez un poquito más de 1 hora. Entonces, mi intención va a ser, voy a tratar de avanzar un poco más rápido, bueno, sin que esto afecte también la calidad de lo que quiero transmitirles a ustedes. Pero voy a tratar de avanzar más rápido para cubrir todos los 4 temas. Entonces, de esa manera, considero que ustedes recibirán toda la información que requieren en esta materia. Si no alcanzo por alguna razón a cubrir todo, bueno, obviamente les comunicaré y los temas que no se alcancen a cubrir, bueno, igual los subiré a las plataformas, ustedes los podrán revisar, pero los tendría que eliminar digamos, de los exámenes parciales o de las evaluaciones, perdón, de cada unidad. Y también, bueno, si hace falta, también se eliminarían del examen parcial. Eso nada más. Y bueno, ahora sí, antes de empezar, el último, digamos, anuncio quizás sería que, o es que cada vez que tengan alguna inquietud, por favor abran su micrófono eh, no tengan ninguna duda de hacerlo, o si no, escriben cualquier mensaje o consulta que tengan a través del chat. Entiendo, bueno, también que la mayoría, no sé si será o será no creo que sea la excepción, mejor dicho, en el caso de ustedes. Sé que la mayoría de ustedes trabajan y estudian. Entonces, bueno, yo estoy consciente de eso y en función de eso también como les digo, tenemos esas maneras de comunicarnos. También, bueno, al final de esta presentación y en todas y cada una de ellas tendrán mi correo personal. Me pueden escribir también, y si no, bueno, yo prefiero de todas maneras que nos comuniquemos a través de la mensajería que hay en la plataforma. Y bueno, igual si tienen dudas, no sé, como digo, de cualquier tipo que sea, inclusive aunque no tenga que ver con la clase, sino, por ejemplo, en su momento con las calificaciones o lo que sea, por favor, como les decía, interrumpen nomás la clase libremente. Ahora sí, dicho estos anuncios, bueno, quizás ya para culminar y ya no me voy a tomar más tiempo del necesario. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Mauricio Boada Herrera. Yo tengo ya algunos años trabajando en el sector eléctrico. He podido estar en varias etapas del mismo. En cuanto a mi formación, bueno, soy ingeniero en electricidad y también tengo por ahí 2 maestrías, una en economía y dirección de empresas, la otra es en educación superior justamente. Y bueno, también espero finalizar una más que estoy haciendo en este año y que esa ya tiene que ver nuevamente con la parte técnica, ¿no?
Pero sobre todo, bueno, miren, más allá de, digamos, o mi contribución hacia ustedes puede ser o está en función de la experiencia que he tenido trabajando en el sector eléctrico, sobre todo. Entonces, ahora sí comencemos. Vamos a ver la estructura del sector eléctrico, es decir, cómo está la cadena productiva o la cadena de valor, y que, bueno, básicamente está dividida entre generación, transmisión, distribución y comercialización. Tengamos presentes, y bueno, no solamente para esta unidad, sino como a manera de introducción de toda la clase o de toda la materia, perdón. Tengamos en cuenta que, bueno, actualmente con los avances tecnológicos, que cada vez son más rápidos y más frecuentes, podemos afirmar que vivimos en un mundo en constante evolución. Y bueno, sobre todo en un sector también que es ya adentrándonos en materia, digamos, en el sector eléctrico, que, que, que nos corresponde hablar de él a nosotros. Es un sector que está constantemente en evolución y por tanto se enfrenta a una serie de desafíos y en algunos casos, bueno, desafíos que son tal vez sin precedentes, ¿no? Lo que motiva, digamos, o ustedes deben haber escuchado que últimamente se habla mucho de la transición energética y además o la motivación para hablar de la transición energética está en que, bueno, a pesar de que aún hay detractores de los efectos del cambio climático, las evidencias que tenemos, bueno, cada vez son más y son mayores, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que, como dije, hay detractores, lo que nosotros deberíamos hacer, aunque no estemos convencidos, es tratar de contribuir a que esto no continúe. Me refiero a impactar negativamente el ambiente. Y bueno, si no estamos convencidos y no creemos en esto, bueno, al menos no contribuyamos a que la situación empeore, ¿no? Entonces, por este tema de la transición, bueno, en los últimos años se ha hablado mucho de las energías limpias o las energías renovables no convencionales. Y aquí, sobre todo nosotros, a nivel de general, cuando hablemos de estas energías, estaremos refiriéndonos sobre todo a la solar fotovoltaica y a la eólica. Y esto, bueno, tiene una motivación principal y es porque, ya lo veremos en su momento, los costos nivelados de energía, que es como se lo llama para comparar entre los diferentes tipos de tecnología, actualmente esas dos tecnologías están entre las más baratas, ¿no? No solamente para su instalación, sino también para la etapa posterior, que ya es la administración, operación y mantenimiento. Otro factor que ha contribuido con esta transición energética es también la digitalización de las redes eléctricas. Y bueno, quizás, digamos, estos dos factores principales nos exigen a nosotros que nos adaptemos continuamente, y bueno, por sobre todo, bueno, principalmente por nosotros también somos actores, digamos, de la cadena de valor de la electricidad, pero bueno, sobre todo a los reguladores energéticos y que en gran parte de la materia nos referiremos a las regulaciones del Arconel. Entonces les exigen que este panorama que les he comentado así brevemente, exige hacia los reguladores que se adapten continuamente y puedan responder en función de las necesidades que se van presentando. Entonces, como objetivos de este primer tema, buscaremos identificar las actividades que conforman la cadena de valor del sector eléctrico y también diferenciar los roles técnicos y económicos de la generación, transmisión, distribución y comercialización dentro del sector eléctrico. Entonces, comencemos con una descripción del sistema eléctrico. Bueno, también les comento que quizás esto que vemos al inicio ustedes ya lo conocen muy bien. Como dije, entiendo que la mayoría de ustedes trabaja en el sector eléctrico, en CENEL específicamente, o creo que en CENEL me parece que son la mayoría y en algunos casos en CELEC. Entonces, bueno, son temas que posiblemente ustedes ya los conozcan. De todas maneras, prefiero empezar haciendo una introducción, digamos, en función de los demás también. Y bueno, cualquier aporte igual es bienvenido, ¿no? A la conversación. Entonces, el sistema eléctrico, como ustedes ven, aquí tiene las siguientes actividades, bueno, tiene los siguientes agentes o actores, como se les suele llamar, y está plenamente definido entre generación, transmisión, distribución, y bueno,
junto con la distribución, digamos, o es el caso de nuestro país, se da la etapa de de comercialización y por eso es que se ve, ustedes ven aquí que están los usuarios a nivel residencial y también a nivel de la industria. Y bueno, en la industria, digamos, esta gráfica tiene dos, por así decirlo, han graficado dos industrias y justamente están a diferentes niveles de tensión. Entonces, bueno, comencemos con el tema de las centrales de generación. Bueno, eh, las centrales de generación pueden ser de diferentes tecnologías, de diferentes tipos. Aquí en la gráfica tenemos hidroeléctricas. Hace un momento comentamos que también hay eólicas y solares fotovoltaicas. Hay un tipo de generación solar también que no es muy conocida, pero bueno, al menos se las voy a mencionar, y que son los concentradores solares. Digamos, por así decirlo, esta técnica o este tipo de con concentradores solares no es muy empleado es porque requiere de una alta intensidad de solar, pero más allá de eso, bueno, no suele ser muy preferida por cuanto este tipo de tecnología lo que busca es, y como en parte su nombre lo indica, concentrador, busca a través de una serie de eh, de espejos, busca concentrar el calor que se recibe del sol en un solo punto para producir, o con este calor que se concentra, se produce una gran cantidad de energía y bueno, normalmente lo que se hace es producir vapor para... estas centrales de concentración solar suelen estar asociadas a centrales térmicas y bueno, de ahí digamos se sigue el ciclo común de una central térmica. Entonces, por eso es que no suelen ser consideradas, digamos, como dentro de estas renovables no convencionales o 100% renovables, pero bueno, para su conocimiento, básicamente funcionan así. Y como les decía, sobre todo ejemplos aquí en América del Sur, hay en Chile, ¿no? En Chile hay una gran central usa este tipo de central, y bueno, está ubicada en el desierto de Atacama. Entonces, continuando con los tipos de generación, tenemos también, bueno, las centrales térmicas, ahí con sus variables. Tenemos también las centrales de biomasa, las centrales geotérmicas. Las centrales geotérmicas, bueno, justamente hoy vi una noticia, hasta hace unos, a ver, les cuento un poquito de la historia, hasta hace unos 2 o 3 años, creo, o tal vez un poquito más, digamos, de pronto pueden ser unos 5 años. Se hablaba con relativa frecuencia de que se quería aquí en nuestro país implementar centrales geotérmicas, ¿no? Y bueno, se hicieron estudios, sobre todo estos estudios se los suele hacer con la Agencia de Corporación del Japón, o la JICA, se la conoce, digamos, comúnmente. Y estos estudios, bueno, hace ya algunos años se los dejaron en cierto modo, digamos, de lado, y hasta el día de hoy que, como dije, coincidencialmente, antes de venir a dar la clase a ustedes o antes de hablar con ustedes, vi que se mencionaba que se van a realizar estudios, pero en un volcán no recuerdo el nombre, creo que es Sierra Negra, algo así, bueno, pero es en Galápagos, ¿no? Entonces, se está proponiendo realizar este estudio y bueno, la noticia decía que lo que se va a buscar es que en Galápagos, bueno, dada su condición única, ustedes saben que las Galápagos son unas islas únicas en el mundo, su flora y su fauna tiene esta característica especial, entonces, por este hecho, bueno, la noticia finalizaba indicando que para preservar las islas y evitar que se destruyan, digamos así, o que la generación que existe ahí no sea sustentable. Entonces, bueno, existe un proyecto aparentemente de hacer centrales geotérmicas ahí en las islas, ¿no? En todo caso, bueno, la noticia más bien parecía como tantas otras que existen últimamente, buenas intenciones, más allá que porque no tenían fechas, no hablaba nada quizás ni siquiera de una potencia estimada, sino simplemente era una especie de un titular con algo más. En todo caso, bueno, hay también la geotermia que en nuestro país no se ha hecho hasta ahora. Los proyectos que se estuvieron hasta hace, como les decía, hasta hace 5 años o más, tal vez un poquito más, sí tenían ya un nivel de prefactibilidad, pero bueno, no se avanzó. En todo caso, bueno, ojalá en algún momento se retome. Y también dentro de los tipos de tecnología de las centrales tenemos las centrales nucleares, pero bueno, ese tipo de centrales
No tenemos tampoco en nuestro país, también se ha hablado un poco de eso, creo yo que sin mayor quizás conocimiento de realmente de cómo, de todos los requisitos que se requiere para implementar una central de ese tipo, entonces no, no podría comentarles más que quizás, bueno, ojalá en algún momento los planes realmente sean en torno a lo que tenemos disponible y que digamos, podría ser fácilmente explotable. Eh, Permítame un ratito. Ok, disculpa. Entonces, luego de la generación tenemos a la transmisión y a la distribución que prácticamente son lo mismo. Está constituido por redes, transformadores, torres, básicamente es eso, bueno, y sus subestaciones, obviamente. Y lo que los diferencia es, bueno, ambas etapas sirven para transportar la electricidad y lo que los diferencia, como ustedes ven aquí en la gráfica, es el nivel de tensión, ¿no? En nuestro país tenemos, bueno, luego que ya se puso en servicio la central de Coca-Cola hace ya casi 10 años, un poco más de 10 años, se inauguró también en ese entonces el sistema de 500 kilovoltios. Hasta antes de eso no existía. Y bueno, aparte de esto, en otros países hay también sistemas, estos son sistemas de alta tensión y bueno, hay otros de extra alta tensión que se les conoce, que son aproximadamente a 750 kilovoltios, ¿no? Está la parte de distribución, perdón, que como les decía es muy similar a la transmisión, es el transporte de la electricidad, pero bueno, se diferencia por el voltaje y aquí están los rangos de voltaje de 69 a 13.8 kV. Y ya mencionamos los usuarios, tenemos aquí a nivel residencial, están a nivel industrial y también es importante resaltar aquí en esta gráfica algo, y por eso es que es interesante esta gráfica al menos es porque se mencionan también las interconexiones internacionales y vamos a ver también en un esquema que tengo en la diapositiva siguiente que las interconexiones internacionales lo que son básicamente es, para nosotros es como que si fueran también una central de generación, ¿no? Porque en la práctica lo que se hace es importar o exportar energía y en el caso de nuestro país, me adelanto en decirles que mayormente lo que se ha hecho es importar en los últimos años, ¿no? Desafortunadamente, bueno, ustedes conocen que dado las diferencias que hubieron hace 3 meses, me parece ya que va a ser, o bueno, al menos un poco más de 2 meses, las diferencias que hubieron con Colombia, las importaciones de electricidad desde Colombia se interrumpieron y eso, bueno, en cierto modo ha afectado, no se aceptó nunca desde el gobierno central ni desde el ente rector que cuando hubieron cortes, ustedes recordarán hace, como les dije, creo que hace 2 o 3 meses hubieron así en algunos sitios, algunos cortes se reportaban, la ciudadanía lo reportaba, pero bueno, no se reconoció y aparentemente se se indicó que eran producto de mantenimiento, ¿no? Cuando bueno, en realidad no les puedo decir porque esos detalles no, desafortunadamente también y últimamente la información no es del todo transparente, entonces casi no se puede conocer con detalle como era antes los mantenimientos o las actividades que se iban a desarrollar en el sector eléctrico, pero bueno, en todo caso, digamos que, o aceptemos que haya sido cierto y digamos que hemos pasado hasta el momento gracias a que han habido lluvias más de lo normal, sobre todo en la sierra y específicamente en el Azuay, que es donde está el Masar, que es la mayor reserva energética que tenemos en el país. Entonces, bueno, hemos pasado hasta ahora sin mayores novedades y ojalá no ocurran, dado que ya está aceptado también por el ERPEN que en este año, el ERPEN, bueno, es el organismo que estudia el fenómeno del niño en nuestro país. También hay entidades a nivel regional como el CIFEN y bueno, internacionales como la NOAA, que ya desde este mes ya indicaron que se han alcanzado las condiciones tanto atmosféricas como a nivel del mar, específicamente la temperatura del mar, como para declarar que estamos en el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces ya en este momento, para quienes no lo sabían, ya estos organismos internacionales han declarado que ya estamos en una condición de niño y digamos, lo que aún se mantiene en duda es que cuál será su intensidad, ¿no? De hecho, ustedes deben haber escuchado que hasta hace un mes atrás o un poquito más se hablaba de que este año podía ocurrir algo
que los expertos o quienes se encargan de estudiar el fenómeno han catalogado como un super niño, ¿no? Esto todavía no está definido, se esperaría ya una definición ya en función de su evaluación, ¿no? Porque básicamente son dos condiciones que tienen que darse, tanto atmosféricas como oceánicas. Entonces, ya la confirmación digamos, de la intensidad o de la magnitud, se dice, algunos expertos mencionan que se podría tener hacia finales de julio o agosto, ¿no? Ya exactamente para agosto ya sabremos o podremos tener una mejor idea de lo que nos espera. En todo caso, bueno, espero que sea un niño moderado como se lo suele calificar y que, bueno, lo pasemos sin mayores novedades. El sistema eléctrico, y bueno, quizás si ampliamos el concepto un poquito y hablamos ya del mercado eléctrico, es un mercado que es complejo y es único realmente, como sistema, o como mercado, como ustedes lo quieran ver, es único en su tipo, porque en el sistema eléctrico ocurre algo que no ocurre en ningún otro sistema, ni en ningún otro mercado, y es que, bueno, en todo momento la generación es igual a la demanda e inclusive si somos más estrictos y queremos ser rigurosos 100%, no solamente tiene que igualar a la demanda, sino también tiene que igualar a las pérdidas, ¿no? Y en cuanto a las pérdidas, bueno, ustedes ya saben que existen pérdidas técnicas y no técnicas, y eso inclusive lo hace un poquito más complejo. Entonces, esta condición hace que en cada instante se produce la misma cantidad que se consume, ¿no? Y bueno, obviamente, sea como ustedes lo quieran ver como un bien o como lo queramos ver, sea como un bien o como un servicio de la electricidad, entonces es el único, como les decía, mercado en el cual en todo momento, y es más en tiempo real, lo que se produce se consume. Así también da esta condición o esta particularidad, es necesario que exista un coordinador para todos estos actores que están aquí, ¿no? Y ya lo veremos más adelante. Este coordinador, por una parte, cuando se encarga de operar a todos estos actores a nivel técnico, digamos, se lo conoce como un operador del sistema. A nivel, digamos, de la literatura, sobre todo inglesa, ustedes van a ver que se usa ISO, ¿no? Como siglas para referirse al operador del sistema, y las siglas ISO significan Independent System Operator. Entonces, cuando vean en algún libro que esté en inglés, ISO se refiere a eso. Entonces, existe este operador del sistema, operador independiente del sistema, como se lo llama en inglés, y él técnicamente opera la red para hacer viable esta casación o esta igualación, si cabe el término, entre la oferta y la demanda, ¿no? Y esto en todo tiempo y, como les decía hace un momento, en tiempo real. Y adicionalmente, y bueno, en nuestro país hay esta particularidad que el mismo ente que opera el sistema también administra el mercado, entonces también se tiene por otra parte, ya hay esa parte para la liquidación de las comercial de la electricidad, de las transacciones que se tengan. Entonces ya aparece la figura del administrador del mercado, y en el caso nuestro es la misma entidad y, bueno, se le llama SENACE. Algo adicional que tengo que comentarles, bueno, la transmisión y la distribución tienen una característica de ser monopolios naturales, y esto por cuanto su infraestructura, aunque se tuvieran los recursos suficientes, me refiero a infraestructura, a las líneas, a las torres, a las subestaciones, aunque se tuviera todo el dinero, digamos, o el dinero suficiente para duplicar o triplicar esta infraestructura, eso no resulta viable técnico ni no tiene ninguna justificación, digamos así, y es que realmente, aunque se quisieran involucrar más actores sobre todo en la transmisión, eh, no resulta, como les digo, viable económicamente, ni por más recursos que se tuvieran duplicar sistemas de transmisión para que hayan dos o más transmisores. Entonces, da esta particularidad, estas etapas de la cadena de valor de la electricidad son monopolios naturales, y esto les da otra característica adicional, y es que obligatoriamente deben estar sometidos a regulación, es decir, a una intervención del Estado. Ahora vemos, bueno, algo similar al esquema anterior, pero quizás ya esto más bien desde el punto de vista ya para entender cómo interaccionan o interactúan estos actores y también los roles que cumplen. Entonces veamos esta especie de matriz, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, en la cabeza, tenemos el Ministerio Rector,
bueno, era de esperarse y lo que nosotros requerimos del Ministerio Rector es que él emita las políticas y también la planificación de todo el sector eléctrico, ¿no? Hay otras entes que, por ejemplo, son el Arconel, que cumple la función de regulación y control, a pesar de que tiene otras funciones adicionales y que ya las diremos en su momento, pero básicamente al Arconel o cuando hablamos de la agencia, nosotros casi siempre o la mayoría de personas lo identifican con que es el ente que emite las regulaciones, es decir, nos ayuda a regular y también, bueno, tiene este rol también a su vez de auditoría, de control. Está el SENACE, que como mencionamos hace un momento, cumple dos roles en nuestro país: operar el sistema y administrar el mercado. Y estos, digamos, estas entidades son la parte, si lo queremos ver en cambio desde un punto de vista de planificación, digamos que en el ministerio estaría en la parte estratégica, el Arconel y el SENACE vendrían a ser en cierto modo la parte táctica y ya todo lo que está aquí internamente es la parte operativa, ¿no? Entonces, así que tenemos, bueno, me olvidé de mencionarles, pero aquí ustedes tienen la leyenda aquí para cada una de estas siglas que se han colocado aquí, por ejemplo, P, empresa pública, M, empresa mixta y así. Entonces, bueno, en todo caso, volviendo a lo que les decía, aquí está ya la parte operativa y es donde nos vamos o nosotros nos vamos a centrar en este momento un poco más, ¿no? Entonces aquí nuevamente estamos en la cadena de valor, en la parte principal de la cadena estaría toda la etapa de generación. No me voy a concentrar mucho por ahora nombrándoles excepto decirles, bueno, el nombre de la empresa pública de generación, que es el EGP y que también es la mayor empresa del país pública en cuanto a generación de electricidad. Tenemos también mixtas, tenemos privadas, pero es importante aquí, así como vieron en el esquema, recuerden en el esquema anterior, aquí en esta parte está la interconexión y también tenemos a los autogeneradores. Los autogeneradores, bueno, cada vez están cobrando más relevancia, sobre todo por los problemas de falta de suministro que han existido en los últimos años. Y desde el mismo gobierno central, decimos, está desde el año anterior insistiendo en que las empresas privadas que puedan y tengan suficientes recursos instalen sistemas de autogeneración, pero para, como su nombre lo indica, abastecerse ellos sin necesidad de depender del sistema. Y bueno, inclusive también se ha pedido que quienes puedan no solamente instalen una potencia igual a la que tienen o igual a la que demandan, sino un poco más para que también puedan inyectar hacia el sistema. Pero bueno, esto ya lo veremos también en su momento. Nosotros tenemos algunas clases todavía por delante. Está por otra parte la transmisión, que bueno, en el caso de nuestro país, la transmisión se ejecuta a través de la empresa pública CLGP y existe una unidad de negocio específica que se dedica a esto, perdón, y que se llama Transelectric. Bueno, tenemos también a este nivel de distribución, también puede haber generación, que en este caso, bueno, esta ya vendría a ser una generación distribuida. Eh, Continuamos con distribución y comercialización, que bueno, en el caso de nuestro país lo ejecuta la misma empresa. Y aquí también hay una, digamos, una particularidad o algo que tenemos que comentar, y es que está CENEL por una parte, o la Corporación Nacional de Electricidad, con sus 11 unidades de negocio, y por otra parte tenemos algunas empresas eléctricas, bueno, específicamente son 9, que se quedaron eh, entre comillas independientes y también entre comillas que son privadas porque en realidad no tienen, o mejor dicho, su capital mayoritariamente desde el Estado, ¿no? Y quizás para comentarles un poco de por qué ocurrió esto, bueno, tengo que remontarme algunos años atrás en la historia, específicamente al 2008, que fue cuando a través del mandato constituyente 15 se restituyeron todos los activos de generación, transmisión y distribución al Estado, porque antes del 2008 habían sido, digo yo, siempre me escucharán decir entre comillas privatizados, ¿no? Porque en realidad siempre, como eran empresas que tenían la mayoría, o tienen inclusive algunas de ellas todavía el capital mayoritariamente el Estado, entonces siempre fueron estatales. Eh, en el 2008, entonces, como les decía, con este mandato 15, la idea que se tuvo al inicio al crearse en él fue agrupar aquellas empresas eléctricas que eran menos eficientes y el parámetro principal que se utilizó para calificarlas como eficientes o no fue el nivel de pérdidas que tenían. Entonces fue así que surge el NLP,
y quedan estas nueve empresas aparte, entre ellas, por ejemplo, bueno, y para, digamos, para ya hablarles o para que ustedes me comprendan mejor, aparte quedaron, por ejemplo, Eléctrica Quito, Riobamba, Ambato, Centro Sur, y así hasta completar las nueve más. Entonces, estas empresas se quedan ahí aparte y al inicio de la historia, esto es entre el 2008 y hasta aproximadamente el 2013, 14 me parece, si no estoy equivocado, en CENEL se ejecutaban planes para controlar las pérdidas, ¿no? Y al inicio, bueno, mientras los planes se ejecutaban, las pérdidas iban disminuyendo, pero bueno, claramente después ya eso se dejó de efectuar. Desconozco si actualmente se tendrá presupuesto para esto, porque claro, para disminuir las pérdidas, sobre todo para aquellas que son no técnicas y que están relacionadas básicamente con el hurto de electricidad, es costoso disminuirlas, ya que al depender o que están asociadas a la cultura, a la idiosincrasia de las personas, entonces bueno, moldear eso suele ser muy costoso porque bueno, básicamente ahí los recursos que se tienen o lo que se debería hacer o lo que normalmente se hace es realizar charlas, realizar campañas, etcétera, ¿no? Y eso, como digo, resulta costoso. Entonces, como esto ya no avanzó, o no se dio, no se continuó con esta idea de ir corrigiendo esta ineficiencia en cuanto a las pérdidas, entonces, bueno, llegamos a la situación actual, en la cual Senel, con sus 11 unidades de negocio, bueno, satisface dicho sea de paso, también la mayor cantidad de la demanda de nuestro país, pero quizás, digamos, no se cumplió con el objetivo final, que era tener una sola empresa pública a nivel nacional para distribución y comercialización. Adicionalmente, y bueno, quizás para comentarles algo adicional, y es que también, aunque bueno, eso fue después, puede haber sido por el 2015 tal vez, en cambio, también se habló de algo que se le llamó el proyecto EMIG. No recuerdo en este momento las siglas o lo que significaba EMIG, pero básicamente, y bueno, ya mismo voy a buscar en internet, o ojalá me acuerde mientras estoy conversando con ustedes, pero bueno, básicamente la idea de este proyecto EMIG era que se iba a hacer a fusionar dos empresas públicas, se iba a fusionar Enel y Select, y esto con el objetivo de tener una sola gran empresa pública. Esto no avanzó mucho, digamos, en la consultoría, porque bueno, para esto se contrató una consultoría internacional que era la PricewaterhouseCoopers, que así es como se llamaba esa consultora. Ahora entiendo que ya solamente es Pricewaterhouse. Em, pero en todo caso, bueno, se tuvo el resultado, se tuvo el análisis y desafortunadamente, como también mayoritariamente suele ocurrir en nuestro país o en países de Sudamérica, cuando existen estas iniciativas, no son iniciativas bien llevadas desde el punto de vista de optimización o de mejorar la eficiencia de la empresa, sino que mayormente se enfocan en la disminución del personal. Y esto, bueno, claro, tiene un impacto bien grande para cualquiera que esté en el gobierno de turno. Y claro, esto mayormente limita que se tomen este tipo de decisiones, ¿no? Créanme, si es que si el enfoque fuera otro y no se partiera de la necesidad esta de disminuir el personal, muchas cosas positivas se pudieran hacer, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto del proyecto Amiga Sismo también quedó para la historia. Una historia también desafortunada porque, bueno, también tomen en cuenta que estas consultorías no son nada baratas. Yo sabía, bueno, esto de aquí se los cuento, digamos, quizás solamente como un rumor, ¿no? No tengo la información oficial, nunca la tuve. En el sentido de saber el costo me refiero, porque los resultados de la consultoría también sí se los pude ver en su momento, pero bueno, al menos decían que esa consultoría costó entre 5 y 7 millones de dólares, ¿no? Entonces imagínense eh, qué se pudo haber hecho con ese dinero, ¿no? En aquel entonces, bueno, eh, hay detallitos como este que llaman la atención. Finalmente, bueno, en esta cadena de valor está obviamente el usuario final, que es a quien nos debemos o por quien se realiza el servicio. Aquí también ahí a nivel de usuario final también se habla o se coloca la generación distribuida. Y bueno, también como usuarios finales están los grandes consumidores, pero estos grandes consumidores, y en nuestro país hay dos, ya lo veremos al final de esta clase, se los nombraré cuáles son, pero en todo caso, bueno, un gran consumidor tiene que cumplir con unas características específicas para ser calificado como tal.
Entonces, bueno, continuando y ahora en esto te ya para, digamos, que se queden con la idea precisa de lo que acabamos de decir. Aquí, por su parte, veremos el relacionamiento, perdón, que existen entre los agentes del sector eléctrico, ¿no? Me olvidé decirle hace un momento, bueno, ustedes van a fijarse que cuando use gráficos o tablas o cada vez que sea necesario, cito aquí la fuente. Bueno, sé que hay algunas se me ha pasado, sabrán disculparme. Espero que mayormente no. Les hago esta mención era porque la mayoría de las fuentes que yo he utilizado en las clases están ya en la bibliografía de su aula virtual. Les invito a que las revisen, que las consulten cuando las necesiten. Y bueno, están en su gran mayoría y cuando alguna no la he tenido, he colocado igual el enlace del cual la pueden descargar. Pero en todo caso, lo importante o lo que quería que ustedes sepan es que la mayor cantidad de la información ya la tienen ustedes ahí en su aula. Entonces, bueno, tenemos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, eso lo dijimos hace un momento, pero específicamente, bueno, dentro del Ministerio existe un viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, y esta es la parte importante que me interesaba que ustedes sepan, eh, porque hace un momento solamente nombramos ya esta parte aquí. Bueno, en todo caso, sepan que existe un viceministerio específico para los temas de electricidad y este es este viceministerio el que se encarga de interactuar tanto con el SENACE como con el ARCONEL y también con el IGE, que es un instituto especializado que es de investigación geológica y de eficiencia energética, y que bueno, justamente esto se lo crea a partir de la ley de eficiencia energética, y bueno, después se modificó ustedes acuérdense que el año anterior, o creo que fue en el 2024 ya no me acuerdo bien, han habido últimamente bastantes cambios a nivel también de las leyes, pero bueno, se hizo una ley se le llamó de competitividad energética, entonces bueno, esa ley de competitividad energética modificó algunos artículos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica o LOSPE, como se le llama, y también modificó algunos artículos de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética o LOE, ¿no? Y bueno, entre esos artículos que modificó se creó este IGE. Este IGE, bueno, tenía o tiene muchos aspectos positivos, entre los cuales estaba que iba a manejar la información en torno al cumplimiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética que fue creado, si no estoy mal con las fechas, creo que fue en el 2016 y tenía un horizonte de aproximadamente 15 años hasta el 2030, pero poco o nada, bueno, y eso lo veremos también cuando hablemos del tema de eficiencia energética, lo veremos con detalle, poco o nada se ha avanzado en torno a eso. Entonces, bueno, todas estas entidades además a su vez interactúan con las empresas. Ya hemos hablado cuáles son las empresas, ¿no? Tendríamos aquí generación, transmisión y distribución y comercialización. Y bueno, también es interesante, y aquí se reafirma lo que hemos comentado, que el SENACE es el que se encarga además de operar y administrar el mercado eléctrico ecuatoriano. Bueno, se encarga también de administrar y también de operar las interconexiones internacionales, ¿no? Entonces, entre los operadores de sala de control del SENACE con los operadores de cada una de las salas de control, ya sea de Colombia o de Perú, entonces se interactúa para cuando ocurre una importación o una exportación de energía. Eh, estos 6 componentes que hemos visto hasta ahora, bueno, algunos de ustedes pueden decir que son 5 quizás, y por eso está a propósito en esta gráfica colocado este más, ya que en nuestro país, como les he dicho, la misma empresa se encarga o las mismas empresas se encargan de comercializar y distribuir la electricidad. Entonces, bueno, en todo caso, tengan presente que la cadena empieza con la disponibilidad del recurso energético, sea este fósil o renovable, pasa a la etapa de generación, después de la transmisión, en el que se caracteriza por su nivel de tensión o alto voltaje, luego sigue la distribución, que es a medio y bajo voltaje. Se puede hacer, la misma empresa puede hacer también comercialización, o hay casos en otros países en los cuales son empresas diferentes que comercializan la electricidad, y finalmente, bueno, tenemos a los consumidores. Entonces, como les decía, no sé si es que tienen hasta el momento alguna pregunta, por favor, eh, tengan la confianza, como les decía, de interrumpir, no se preocupen cada vez que tengan alguna duda. Entonces, esto es importante porque a través de toda esta cadena de valor y sobre todo partiendo de unas buenas políticas públicas,
Entonces nosotros finalmente lo que procuramos es servir a la sociedad, ¿no? Ahora, aquí también me permito hacer un comentario. Desafortunadamente, miren, y en los últimos años también en nuestro país, las políticas públicas en realidad se han transformado en políticas de corte electoral, ¿no? Entonces, llega un gobierno, o a qué me refiero con este comentario, llega un gobierno, llega un presidente y bueno, a la final no le agrada lo que estaba haciendo el anterior y decide, como nosotros sabemos decir comúnmente, ¿no? Decide inventar el agua tibia o refundar nuevamente el país y bueno, dice, ¿sabes qué? Eso a mí no me convence, entonces empiezo a modificar las leyes, los reglamentos, lo que sea, ¿no? Y así nos pasamos quizás cada 4 años o cada vez que hay un cambio de gobierno, sin que las políticas públicas y en este caso las energéticas sirvan realmente a la sociedad, ¿no? Les comento aquí, y bueno, lo veremos también con todo detalle, y para que me entiendan mejor, o quizás alguno de ustedes puede pensar que yo estoy exagerando con este comentario. Nosotros hablaremos del caso uruguayo cuando hablemos de los contratos bilaterales y bueno, uno que se conoce como PPA, que es un tipo específico de estos contratos. Analizaremos el caso de Uruguay. Uruguay en el lapso aproximado de 10 años y fundamentado en una política pública sólida que está aún vigente, ¿no? Dicho sea de paso. Esta política arrancó en el 2005 y su vigencia es de 25 años, es decir, aún servirá hasta el 2030. Fundamentado sobre todo en esta política, en Uruguay se instalaron muchas centrales eólicas, ¿no? Y bueno, el caso de Uruguay ha sido motivo de múltiples casos de estudio a nivel de organismos internacionales, a nivel del mismo Uruguay, de la región, etcétera. Sobre todo porque lo importante o lo interesante fue que las políticas públicas fueron no solamente a largo plazo, sino además tuvieron otra característica adicional y fue que se fueron complementando, ¿no? A la par o a medida que se iba necesitando algo, que se iba aprendiendo de estos procesos de instalación y puesta en marcha de los generadores eólicos, se iban creando las leyes o se iban modificando en función de lo que fuera necesario. Y como les decía, bueno, esto demuestra que cuando son de largo plazo, los resultados que se obtienen finalmente o el mayor beneficiario de la sociedad. Eh, Le reitero, ¿no? Es importante que esto, valga la redundancia, debería ser una política que para cualquier gobernante, cuando existe un proyecto, cuando existe un plan de largo plazo, lo que debería hacer es darle continuidad, o bueno, si es que finalmente no quiere darle continuidad, no desecharlo, sino perfeccionarlo. Eh, entonces, bueno, sí, no sé si Inge, alguien quiere disculpe comentar que, algo. Sí, sí, Inge, buenas noches. buenas Disculpe noches, la ¿cómo está? interrupción. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, me parece que, bueno, a partir de estos, o en excepción de estos tres gobiernos, había de, un plan de electrificación, energético que estaba, este, cada 10 años tenían que ir renovándole y eso no lo siguieron dando continuidad, me parece. Sí, sí, ok, de acuerdo con usted. Sí, en efecto, había este que le llamaron plan maestro. Y bueno, sí existe una última versión, ¿no? Igual lo analizaremos con ustedes cuando corresponda. Pero como les decía hace un momento en la parte introductoria de toda la materia, desafortunadamente lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años es que lo que más han habido es buenas intenciones. En lugar de ya dedicarse a la ejecución, miren, les pongo un ejemplo puntual. Y quizás así pueden dimensionar de una mejor manera lo que les quiero decir. Se conoce desde el año anterior, que se hizo público, de hecho, que actualmente existe un déficit de generación de aproximadamente 1.000 megavatios de electricidad, ¿no? Y por eso fue que, que el año anterior se tuvieron hasta 14 horas diarias de cortes de energía en algunos sitios, ¿no? En algunos.
algunos cantones y provincias del país. Entonces, miren, ya el problema está identificado. Sin embargo, en lugar de tomar decisiones que contribuyan a mitigar y a resolver este problema en el largo plazo, ¿qué es lo que se ha hecho? Es tomar acciones de muy corto plazo, ¿no? Y así surgió este tema que créanme que cada vez que yo hablo de esto se me cae la cara de vergüenza. Y es que, miren, surgió, fruto de esto surgieron estos contratos de emergentes que se le llamó. Y aquí es que nace este tema de Progen y de ATM, ¿no? Que ustedes saben que eso ya es una telenovela actualmente. Nadie asume la responsabilidad sobre ello. Parecería ser que finalmente se va a dictaminar que los culpables son el personal técnico que, bueno, diría yo, para mala suerte les tocó quizás participar en eso. Pero bueno, miren, debido a este hecho, de esta inexistencia de una política pública de largo plazo, de un plan de largo plazo, entonces las decisiones que se van tomando son apresuradas. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, y bueno, y también para finalizar este comentario que le decía de Progen y ATM, obviamente, y la mayoría de nosotros llegaremos a la conclusión que dada la circunstancia en la que estamos actualmente, ¿no? Siempre se ha dicho también, y bueno, no hay nada más caro que el megavatio que no se tiene, o el producto que no se tiene, si lo queremos ver de manera general. Entonces, obviamente, en la circunstancia en la que nos encontramos, nadie en su sano juicio quizás cuestionaría mayormente, salvo que fueran estos casos escandalosos que uno se pone a cuestionar que por qué pasó, por qué se está contratando este tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, como no son soluciones, como les digo, de largo plazo, entonces es por eso que surgen los cuestionamientos. Y además, si a eso lo complementamos con que además de eso, también una de las soluciones que se dio hace 2 años fue contratar la generación flotante, generación térmica flotante, y que hasta aún permanece en servicio, ¿no? Lo que se ha hecho ahí por ese lado es, en cambio, continuar renovando los contratos. Porque, como les decía, obviamente nadie va a ser en este punto tan drástico decir, bueno, nos quedamos sin nada y aguantemos los cortes, ¿no? Eso no funciona así. El resultado sería peor. Pero lo que no ha ocurrido es que no he escuchado a nadie que diga, bueno, nosotros ya vamos a empezar o este gobierno va a empezar a construir esta central, ¿no? Y aunque les parezca que no es tan simple, en realidad la solución ya se la tiene desde hace algunos años. No sé si ustedes han escuchado hablar, y yo les hablo de dos proyectos específicos, ¿no? Por un lado está el proyecto Cardenillo, que son aproximadamente, ya no me acuerdo bien, me disculpan un poco la imprecisión, pero lo que, si mal no recuerdo, eran aproximadamente entre 500 y 600 megavatios, y que Cardenillo es un proyecto que iba a estar después de Sopladora, ¿no? Entonces, bueno, me adelanto un poco en lo que veremos más adelante, pero Sopladora es o es la última central que está en funcionamiento de la cadena o de lo que se le conoce como el Paute Integral, ¿no? Esta cadena está constituida por Mazar, Paute Molino, Sopladora, y finalmente debería existir Cardenillo. Para Cardenillo ya se tienen los estudios de factibilidad, por eso es que ya se conoce la potencia, inclusive se conoce cuánto era necesario invertir. No recuerdo si eran 1.000 o 1.200 millones de dólares, pero bueno, supongas eso ya está ahí de hace, no ahora, sino hace ya al menos fácil unos 2 o 3 años que ya se tenían listos esos estudios. Y bueno, no conformes con eso, además de Cardenillo existe otro proyecto que se llama el Proyecto Santiago. Ese es más grande, ese es de 3.000 megavatios. Y ese proyecto no cuenta aún, que yo conozca, con estudios de factibilidad, pero sí ya están bastante avanzados los de factibilidad, en el sentido de que lo que faltaba para eh, este proyecto Santiago era, dada su magnitud, que es el doble de Coca-Cola, lo que había que decidir será, obviamente es un proyecto que no se puede esperar por su construcción, digan ustedes, de entre fácil 6 u 8 años, ¿no? Sino o se planteaba su construcción en etapas, de tal manera de que, bueno, paulatinamente ir disponiendo de energía, ¿no? Y lo que estaba por definirse era si se construía en 2 o en 3 etapas, pero digamos, eso eran. Entonces, miren por ahí, y ya les nombro solamente por ponerles un pequeño ejemplo, dos soluciones que digamos, cualquiera, de eso les digo, no es exageración, las pudiera implementar, ¿no? Pero bueno, claro, cuando se toman otro tipo de medidas, uno lo primero que hace pensar, y no es porque sea mal pensado, es que realmente quizás lo que no se quiere es dar una solución concreta, ¿no? Y lo que se busca es tenernos en este constante
zozobra y que bueno, dicho sea de paso y no por ser mal agüero con ustedes ni llamarles al pesimismo, pero bueno, miren como este año ya no se ha hecho nada, al menos hasta el momento no se ha hecho y contratar, ustedes saben, nueva generación o construir, mejor dicho, nueva generación, porque bueno, se puede contratar, quizás lo que terminaremos es llenándonos de barcazas o de generación emergente en tierra y finalmente digamos, no tendremos una solución que sea para el largo plazo, ¿no? Entonces, fácilmente sin exagerarles, como hasta el momento no se ha hecho nada, al menos tenemos para 3 años más en los cuales deberemos de estar pensando cada vez que va a llegar el estiaje, encomendándonos, bueno, los que son creyentes, encomendándose a Dios o cualquier santo para que llueva. Y bueno, así nos pasaremos, eso les digo fácil, 3 años más, ¿no? Entonces eso quiere decir que 27, 28, 29, posiblemente hasta el 30, mientras no se haga nada, esta será la tónica de siempre, ¿no? Bueno, en este año, como les dije hace un momento, se tuvo una condición en cierto modo extraordinaria que hubieron lluvias, casi estiaje, no hubo al inicio del año hubieron lluvias sobre lo normal en el embalse Mazar y eso es lo que hasta ahora nos mantiene o nos sostiene. Y también, bueno, posiblemente pienso yo que podríamos pasar este año sin mayores complicaciones porque como ya les conté que ya se tiene fehacientemente o ya está declarado el fenómeno del niño, lo que nos hace falta es que se diga su magnitud, ¿no? En todo caso, normalmente aquí en el Ecuador el fenómeno del niño lo que está asociado a lluvia, no a sequía como es en otros países de la región. Entonces, digamos que lo mínimo que se esperaría es lluvias entre y sobre lo normal, ¿no? Entonces, eso creo que nos va a ayudar bastante, como les digo, sobre todo a partir de agosto hasta finales de año. Entonces, yo creo que hasta lo que resta de este año no habrán mayores problemas. Y si hay, bueno, no serán en todo caso las 14 horas, pero bueno, sí se requiere. Y volviendo a la pregunta de su compañero, perdón que me haya extendido, sí existe un plan, pero como les decía, mayormente es de buenas intenciones, no hay fechas mayormente. Y bueno, es una especie de una carta de intenciones, no de un plan en sí. Entonces, bueno, continuando con la clase, vamos a ver brevemente el tema del sistema gasista. Este sistema, bueno, a mí me gusta tratarlo, es porque si bien es cierto en nuestro país no es algo que está, no, o no ha sido muy explotado o no es tan explotado, sí es algo hacia lo cual deberíamos, digamos, regresar los ojos o empezar a verlo. Y que bueno, ojalá no, cuando se lo quiera hacer no resulte tampoco muy tarde. Entonces, bueno, el sistema gasista, y en la gráfica que ustedes están viendo, tal y si hacemos un símil con el de electricidad, como ustedes vieron hace un momento, bueno, en este también obviamente hay agentes y también actividades que cumplen, ¿no? Y en cierto modo es muy parecido. Perdón, aquí tendríamos la parte de extracción o aquí están donde son las fuentes primarias que hace un momento decíamos que pueden ser fósiles o renovables. Está ya la parte del transporte. En el caso del gas tiene una condición que es interesante y es que el gas, y bueno, mientras sea viable también, se puede transportar, como ustedes ven, directamente hacia el almacenamiento o inclusive hacia el consumo. Pero bueno, esto depende también de las distancias que haya que recorrer y si no, luego de seguir un proceso de licuefacción, es decir, volverlo líquido, se lo transporta a través de vía marítima y bueno, para eso existen unos buques especiales. No me acuerdo cuál es el nombre, me disculpan, pero bueno, digamos son unos buques que están diseñados específicamente para este efecto. Entonces luego ya se regasifica, se lo puede almacenar o se lo puede transportar y va hacia el centro de consumo, ¿no? Entonces, fíjense que es bastante parecido al de electricidad. Digamos, aquí estaríamos como en la transmisión y en la distribución, aquí estaríamos de la generación y bueno, por aquí ya vendría a darse la comercialización, ¿no? Entonces, se parece bastante. Entonces, en el caso de este sistema, las entradas, o al igual que ocurría en cierto modo con el de electricidad, deben ser igual al consumo más las pérdidas técnicas. Y en este caso a las pérdidas técnicas se las conoce como mermas, ¿no?
Así también es necesaria la coordinación del operador del sistema o el gestor técnico del sistema. Y lo que sí, digamos, quizás se diferencia y que, bueno, ustedes seguramente lo tienen claro, es que a diferencia de lo que ocurre en el sector de electricidad, en el sector eléctrico, aquí digamos que si yo me comprometo a una cantidad de X de gas y esa cantidad de X no llega, posiblemente se pare algún proceso o algo así, obviamente algo va a pasar, pero es un impacto mínimo, digamos, en todo caso, ¿no? Y además no es requerido de que yo la cantidad de X que haya pactado la tenga sí o sí en ese momento, ¿no? Puede irme llegando paulatinamente, ¿no? Que es que sería la principal diferencia con el sistema eléctrico. En cuanto a las actividades gasistas, bueno, aquellas que están liberalizadas y a lo largo de este curso, cuando se emplea la palabra liberalizada, no nos estamos refiriendo o no me refiero a que son actividades que no tienen ningún control, sino que me refiero a actividades que siguen teniendo el control del Estado bueno, el Estado a través de un regulador, pero quizás el regulador los deja un poco más, digamos, que tome sus decisiones de cierto modo de una manera más abierta o como la palabra mismo lo indica, de una manera más libre. En el caso de las actividades liberalizadas del sector del gas, tenemos la producción, el aprovisionamiento y la comercialización, y también así como ocurría en la parte de electricidad, en cambio son monopolios naturales del transporte y la distribución, ya que estas etapas se realizan, como ustedes vieron, a través de gasoductos, ¿no? Entonces se requiere una infraestructura que es como la de transporte en electricidad, que son los cables, y que bueno, tampoco tiene mucha lógica, así como en el sistema eléctrico no tendría mucho sentido duplicar un gasoducto, si bien puede ser empleado por una o por múltiples empresas. En cuanto a los agentes o a los actores de este sistema, bueno, tenemos el productor o el aprovisionador. También hay un agente que sirve para el almacenamiento. El almacenamiento en este caso se puede dar en superficie o puede ser subterráneo. Ya hablamos que hay un gestor técnico del sistema, diríamos lo que es el equivalente de un operador, ¿no? Existe un transportista y un distribuidor. Estos se diferencian, en cambio, por el nivel de presión que se maneja. Cuando estamos hablando de transporte, hablamos de más de 16 bares y cuando hablamos de distribución, se hablan de menos de 16 bares. Se tiene también un gestor de la red de distribución, hay un comercializador, hay también algo que se le conoce como un agregador de demanda y bueno, finalmente están los consumidores, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Es importante y bueno, yo les decía hace un momento, ojalá que se vuelvan los ojos a este sistema, es porque el gas, bueno, en nuestro país no tiene la relevancia que sería necesaria. eh, Juega un papel fundamental o importante en la transición energética, ¿no? Tengan en cuenta que no todos los sectores que tienen que descarbonizarse pueden hacerlo electrificándose, ¿no? Normalmente, bueno, y eso es una asociación en la cual nosotros solemos quizás, digamos, caer por defecto. Cuando hablamos de descarbonización, de carbono neutro o carbón cero, nosotros siempre pensamos en electricidad, ¿no? Pero como acabo de mencionar, no todos los sectores pueden emplear la electricidad para descarbonizarse, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser el transporte pesado. Y bueno, una aplicación, ustedes están viendo como se menciona aquí en la presentación. Específicamente para el transporte pesado, lo que se tiene es el hidrógeno, ¿no? Y bueno, yo como suelo decir, hay hidrógenos de colores. No sé si ustedes han visto últimamente decimos, se habla con cierta frecuencia del hidrógeno. Hay un hidrógeno que lo llaman azul, otro gris. Y finalmente el último o el más conocido que es el hidrógeno verde. Y bueno, no es porque el hidrógeno tenga un color, sino que bueno, está asociado o esa etiqueta que se le pone al hidrógeno está asociado con la fuente de energía que se emplea para el proceso de hidrólisis, ¿no? Entonces, cada vez que se habla de hidrógeno verde, a lo que se refiere es que para este proceso lo que se emplearon fueron la electricidad que se usó en este proceso de fabricación del hidrógeno fue o provino de fuentes renovables, ¿no? Y específicamente siempre de eólica o solar fotovoltaica. Entonces, este hidrógeno verde tiene un gran potencial en el transporte pesado y, por ejemplo, son ejemplos
Y esto no piensen que es algo que todavía esté en análisis o se está estudiando o es algo nuevo. Esto ya se aplica y, por ejemplo, un país que es ejemplo en la región es Chile. Chile, como ustedes saben, es un país que se caracteriza, perdón, por tener muchos minerales. El sector minero en Chile, por tanto, es amplio. Entonces, en Chile se utiliza esto. Y además, por ejemplo, ahora que estoy hablando de Chile, otro ejemplo, y aunque bueno, ahí sí utilizaron la electricidad para descarbonizar el sector, transporte específicamente, me refiero al transporte público. Chile Santiago específicamente, es la ciudad aquí en Latinoamérica con mayor cantidad de buses eléctricos del transporte público, ¿no? Entonces, Chile en algunos aspectos se está convirtiendo en un referente a nivel regional y bueno, también inclusive a nivel mundial, ¿no? Porque dado este último ejemplo que les daré de los buses del transporte público, Chile comparte esto con ciudades de China, ¿no? Bueno, en China obviamente hay, ustedes saben que China es uno de los países más poblados, entonces obviamente, bueno, en China hay ciudades enormes, ¿no? Y entonces, bueno, pero Santiago no se queda atrás, digamos, y está compitiendo a nivel de ciudades, a nivel de China. Eh, no sé si tengan alguna consulta respecto a esto. Disculpen aquí. Continuando, bueno, con la presentación, me corresponde ahora, bueno, les he comentado quizás un poco, y algunos de ustedes tal vez dirán de dónde he sacado todos estos comentarios. Entonces, bueno, ahora me corresponde referirme a la ley, ¿no? Y eso también téngalo siempre presente cada vez que existan leyes o reglamentos. Yo prefiero referirme a esos para que ustedes sepan que lo que les estoy transmitiendo tienen un sustento y bueno, en algunos casos mejor si se trata de un argumento, digamos, legal. Entonces, en este caso, bueno, en cuanto a las empresas participantes del sector eléctrico, el artículo 39 de la LOSPE o la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica nos dice que son participantes del sector eléctrico, personas jurídicas que están dedicadas a las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, así también como las personas naturales o jurídicas que sean considerados consumidores o usuarios finales. Entonces ustedes ven que aquí ya nombran a todos los que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Y este es el artículo que corresponde en la LOSPE. Así también, el artículo 42 de esta misma ley nos dice que en cuanto a la transmisión, esta actividad se realiza a nivel nacional por el Estado a través de la respectiva empresa pública. Ya mencionamos que es Transelectric, ¿no? O específicamente es el EGP a través de su unidad de negocio Transelectric, pudiendo, nos dice, autorizar a empresas mixtas donde el Estado tenga participación mayoritaria y de forma excepcional la participación de la empresa privada, empresa estatal extranjera y de economía popular y solidaria para nuevos proyectos de transmisión mediante concesión, para lo cual se aplicará lo establecido en la ley y su reglamento. Entonces, bueno, ahora veamos las empresas generadoras. No les voy a nombrar a todas las empresas de generación, bueno, porque ustedes ven aquí, son, en realidad, bueno, hablando de centrales, son, eh, no tengo aquí tendría que sumar todos, pero bueno, veamos, hablando de centrales, serían casi 100 centrales, poco más de 100 centrales, no las conozco todas, no me les sé el nombre de todas, pero lo importante, lo que quería compartir con ustedes, y bueno, aquí esta información o esta tabla está extraída en cambio o usó dos informes de años diferentes del SENACE. Y lo que quiero comparar o quería comentar con ustedes era que veamos cómo ha evolucionado entre el año 24 y 25 en vista de lo que comentaba hace un momento de los problemas que tuvimos a nivel energético, de electricidad y los cortes y demás. Entonces, bueno, comentemos solamente los que están resaltados en negrillas y veamos que en cuanto a generación hidroeléctrica, nos indica que entre el 2024 y el 25, más bien el número de empresas disminuyó, por tanto también el número de centrales de generación y el número de unidades también disminuyó. En cuanto a termoeléctrica, ocurrió algo parecido, de tres pasamos a dos, tanto en empresas como en centrales.
y en número de unidades, bueno, solamente se disminuyó una. Y lo que sí más bien fue que creció fue en cuanto a los números, a los grupos de electrógenos, que se pasó de 18 a 22 en cuanto a número de empresas, de centrales de 23 a 29 y bueno, en unidades también de 23 a 29. Entonces, hablando del número de unidades, en un balance total, lo que ocurrió en cuanto a generación entre el 24 y el 25 fue que, bueno, hemos disminuido el número de unidades y en número de empresas, de centrales de generación. Hemos incrementado un poco, pero sobre todo miren que el impacto es por el tema de los grupos de electrógenos y como ya dije hace un momento, esto está motivado porque desde el mismo gobierno se ha pedido la, entre comillas, digamos, la colaboración del sector empresarial para que quienes puedan instalen grupos de electrógenos para satisfacer su consumo. En cuanto ahora veamos por tipo las que les mostré hace un momento, perdón, eran las empresas, me regreso a las empresas privadas, ahora hablemos de las empresas públicas de generación. Y asimismo, al igual que como vimos en la parte anterior, aunque bueno, aquí antes de comentar de lo que está marcado en negrita o en negrilla, hablemos un poco de la parte eólica, ¿no? Bueno, como ustedes saben, históricamente siempre se habló de o todos tenemos en mente que existe el Parque Eólico Villonaco. No obstante, desde el año anterior ya existe otra central eólica adicional y que es la central eólica que se conoce como Minas de Huascachaca. Esta central eólica está ubicada en la provincia de La Suay y está en la vía Girón Pasaje, ¿no? Hay un punto específico que siempre se me olvida el nombre a mí. No lo recuerdo en este momento, pero bueno, digamos que estaríamos más cerca de Pasaje que de Cuenca en todo caso, ¿no? Ahí está físicamente ubicada esta central. Les comento esto y como ustedes verán aquí mismo en la presentación y para quienes se están preguntando qué significan estos asteriscos, bueno, los asteriscos son porque la central eólica Villonaco está modelada como un solo aerogenerador. Modelada nos referimos para las simulaciones que hacen ya sea el SENACE, la misma Arconel, eh, para sus estudios de oferta y demanda. Y por su parte la central Minas de Huascacheca en cambio está modelada por 4 unidades de generación, ¿no? Villonaco tiene 11 aerogeneradores y Minas tiene 14. Y cuando me refiero a que, o bueno, por qué se modelan o por qué Villonaco tiene una, para quienes lo conocen o bueno, al menos para quienes han visto una foto, los 11 generadores de la eólica Villonaco, como puede verse prácticamente es como que si estuvieran en una línea recta. O están ubicadas, digamos, de manera longitudinal. En Minas de Huascachaca, como les dije, bueno, yo no conozco específicamente ese proyecto, lo he visto desde la carretera, pero bueno, sí me he fijado que están en 4 grupos, ¿no? Y es por eso que al menos ya cuando se va a modelar generadores eólicos o centrales eólicas, por el tema este de la modelación del viento, del análisis del viento que se hace, cuando no están en una misma ubicación, digamos, o en esta misma línea, entre comillas, llamémoslo de recta, tal como está en Villonaco, entonces se las tiene que separar, ¿no? Entonces, por esto que en Minas de Huascacheca está dividida así o está modelada en 4, ¿no? Digan ustedes, tal vez estas cuatro grupos de aerogeneradores estarán distantes tal vez unos 2 o 3 kilómetros, tal vez hasta un poco más, no tengo conciencia plena porque como les cuento solamente les he visto desde la carretera, entonces bueno, en todo caso es por eso que se las ha modelado así. En cuanto a las hidroeléctricas, bueno, vemos que de 12 pasamos a 14, en centrales pasamos de 41 a 45 y en número de unidades de 116 a 121. Aquí en el número de unidades, bueno, comentarles que estas 5 unidades que se incrementaron son 2 que corresponden a la central Zarapuyo y 3 que corresponden a la central Ayuriquín. Estas 5 unidades son todas lo que corresponden al proyecto Toachi Pilatón, que también es un proyecto que, bueno, a pesar de que se le ha hecho, digamos, bastante promoción en el sentido, y bueno, no piense que yo estoy en contra de eso, ¿no? De la promoción, de la publicidad. Pero bueno, digamos, el Toachi Pilatón en cierto modo se ha indicado que ha sido un proyecto que básicamente, digamos, lo que se ha tratado de dar a entender es que estaba inconcluso, que estaba abandonado. En efecto, estaba abandonado, pero fue realmente por malas decisiones o como dije hace un momento, por falta de política pública, ¿no? El proyecto Toachi Platón debe haber sido finalizado, sin exagerar, fácilmente hace unos
4 o al menos 5 años, porque el avance que tenía era significativo y bueno, me atrevo a decirles eso porque lo conocí en su momento mientras estaba en construcción, lo conocí también durante el montaje, e inclusive bueno, también lo conocí cuando esta vez, o volví a conocerlo cuando en el año anterior se lo puso ya en funcionamiento finalmente. Me parece algo medio particular y bueno, no leí todo el informe anual del SENACE y tal vez sea por la potencia que no se lo toman en cuenta, pero bueno, adicionalmente ustedes para que conozcan, aquí entre Sarapuyo y Ayuriquín, que son centrales que están en cascada y es algo similar o muy similar a lo que ocurre entre las centrales de Agoyán y San Francisco, allá en Baños, entre estas centrales hay también una toma, hay una tubería que permite tomar parte del agua que se envía a Yuriquín, la turbina de Sarapuyo, y que va hacia una mini central, ¿no? Entonces, sospecho yo que aquí no se la tomó en cuenta, debe ser por la potencia, eso digo, en alguna parte del informe tal vez se nombre eso, pero bueno, y si no, tal vez sea que se les pasó por alto. En todo caso, como les digo, hay esta mini central que se le conoce así como mini central eh, eh, allá del proyecto Toda Chipiletón y que tiene 1,4 megavatios exactamente. Y bueno, también es interesante desde el punto de vista de que tengan ustedes en cuenta que normalmente los factores de planta de las centrales de generación hidroeléctrica suelen estar en torno, en promedio, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel general, perdón, en torno a 0,6, que es un factor de planta aceptable, pero miren, esta mini central da esta particularidad que está ubicada, diría yo, estratégicamente ahí, que prácticamente siempre tiene agua para generar energía. Es esta mini, el último dato que yo supe es que tenía un factor de planta superior al 0,9%, ¿no? Es decir, está funcionando prácticamente todo el tiempo. Y de hecho, bueno, dada los requerimientos que hay de, aunque parezca mentira, hasta esa cantidad de megavatios que podría parecer insignificante importa, conozco que el SENA se suele poner cierta resistencia cuando se quiere parar la mini, ¿no? Entonces, miren hasta el punto en el que hemos llegado, digamos. En contra de la termoeléctrica, bueno, se mantuvieron el número de empresas, el número de centrales se incrementó y también el número de unidades. Y en grupos de electrógenos, bueno, más bien en el caso de las empresas públicas, en cuanto al número de empresas ha disminuido. Esto aquí lo que se me ocurre, igual también eso les digo, es solamente una hipótesis mía. Lo que se me ocurre aquí que puede haber pasado es que, bueno, grupos de electrógenos, sobre todo a nivel público, se instalaron bastante en el oriente, porque en el oriente creo que eran hasta hace unos 4 o 5 años, había lo que se le conocía como el sistema petrolero. Y este sistema petrolero funcionaba independiente del sistema nacional interconectado. Es decir, hagan ustedes de cuenta, era como que si existieran dos sistemas, ¿no? El nacional interconectado que servía a todo el país, incluidas las provincias del oriente, pero en donde existían o donde están específicamente los pozos de explotación petrolera, existía este que, como les digo, que se le conocía como este sistema petrolero. Sin embargo, no me acuerdo eso, por eso les digo que no recuerdo si fue en el gobierno de Lenín o en el gobierno de Lazo. Una de las acciones que se tomó fue conectar estos dos sectores, ¿no? Conectar, digamos, el SNI ya perdón, conectar estos dos sistemas, conectar el SNI al sistema petrolero y bueno, producto de esto, lo que se hizo fue que algunos generadores que se tenían disponibles y que de pronto ya no se empleaban, ¿no? Sobre todo aquellos de gran capacidad, es decir, aquellos grupos de electrógenos de más de 250 kVA, 300, 500, hasta de 1 MVA. Recuerdo que había en alguna unidad de negocio y se lo llevaron. Entonces se lo llevó a este sector petrolero para hacer esta interconexión de estos dos sistemas. Entonces, pienso yo que esta reducción en el número de empresas, lo que puede haber pasado es que de pronto cambiaron o ya se los unió a una sola unidad de negocio, cosas así, pero bueno, en todo caso, como ustedes ven, el número de unidades no ha disminuido, sino también ha aumentado, y esto tiene completa lógica porque la demanda, ustedes saben, la demanda siempre está creciendo, ¿no? La demanda no disminuye, y
como la demanda tiene mayormente relación con el incremento de la población y como sabemos también en la población siempre tendrá una tendencia creciente, entonces bueno, lo más lógico es que este número de unidades debería ir creciendo. Eh, no ha ocurrido, bueno, en los últimos tiempos en el país y por eso hemos llegado al déficit en el que estamos, pero bueno, lo que es lógico y siempre ustedes deberían ver o esperar es que esto se vaya incrementando, tanto en la parte pública como en la privada. Y quizás, bueno, sobre todo en la parte pública. Entonces ahora, así como lo vimos en cuanto a transmisión y también a los agentes del sector usando a los OSPE, veamos qué nos dice ahora respecto a la distribución y la comercialización, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos que acudir al artículo 43 y lo que nos dice es que las actividades de distribución y comercialización serán realizadas por el Estado a través de personas jurídicas debidamente habilitadas por la autoridad concedente para ejecutar tal actividad. Sus operaciones se sujetarán a lo previsto en su respectivo título habilitante, así como a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias que se establezcan bajo su exclusiva responsabilidad y observando principios de transparencia, eficiencia, continuidad, calidad y accesibilidad. Entonces, eh, también tengan en cuenta que las empresas de distribución tienen la obligación de expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emite el Ministerio del Ramo, ¿no? Y bueno, esta expansión está en función de la demanda. Como dijimos, la demanda siempre estará en continuo crecimiento y esta demanda, bueno, tiene que ser satisfecha dentro del área de concesión y en nuestro país lo que ocurre es que esta área de concesión básicamente es una área que está distribuida geográficamente. Y eso lo vamos a ver aquí en este mapa que ustedes ven a continuación. Entonces, lo que ocurre o sí, lo que ocurre actualmente en nuestro país es que, como ustedes ven aquí por provincias, estas áreas de concesión básicamente están divididas por los límites geográficos. Entonces, por ejemplo, veamos eh, la que siempre o la que la nombré hace un momento, la Eléctrica Quito, por ejemplo, su área de concesión es en la provincia del Pichincha. Tenemos así las unidades de negocio, en cambio, que le pertenecen mayoritariamente o que son de CENEL. Tenemos, por ejemplo, Esmeraldas, Manabí, Guayas, etcétera, ¿no? Ya vamos a comentar o ya las vamos a nombrar con mayor detalle. En todo caso, yo lo que quería que vean el mapa es para que tengan claro que en nuestro país las áreas de concesión en realidad son áreas geográficas. Entonces, dicho esto, veamos aquí ya más bien una tabla y ya démosles el nombre que hace un momento no se las nombré todas porque teníamos que llegar a este punto para no estar repitiendo la misma información. Entonces, bueno, en cuanto a las empresas de distribución y a su vez de comercialización, eh, ya que ejecutan ambas actividades en nuestro país, entonces tenemos por una parte las públicas y que son parte de la Corporación Nacional de Electricidad, tenemos del Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos, Milagro, Esmeraldas, Guayaquil, Sucumbíos y Bolívar. Y aquellas que son sociedades anónimas y entre comillas, como les he dicho en reiteradas ocasiones, estas empresas eléctricas privadas, tenemos la Centro Sur, la Norte, la Sur, la Centro Norte, Azogues, la Provincial Cotopaxi, Quito, Riobamba y L Galápagos. L Galápagos tiene una particularidad y bueno, me adelanto aquí indicándoles lo que les quiero decir de L Galápagos o altero un poco el orden de la lectura, en el sentido de que L Galápagos está autorizada por la agencia, por la Arconel, para que se encargue de todas las fases de la cadena de valor de la electricidad, ¿no? Esto es generación, transmisión, distribución y comercialización, debido a la ubicación geográfica en las islas, ¿no? San Cristóbal, Santa Cruz, Floriana e Isabel. Eh, hemos comentado también hace un momento que existen 9 empresas de distribución y aparte está CENEL con sus 11 unidades de negocio y CENEL, bueno, se encarga o tiene que satisfacer aproximadamente el 64% de la demanda total del país y por eso es que la empresa la catalogábamos hace un momento como la empresa de distribución y comercialización más grande del país o que tiene que atender a la mayor cantidad de usuarios. Con excepción de CNLP, las empresas de distribución son sociedades anónimas con una participación accionaria mayoritariamente del Estado y actúan conforme lo señala la transitoria segunda, régimen transitorio de las sociedades anónimas de empresas públicas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas Moderna. Entonces, como ustedes ven, aquí en algunos casos, o bueno, cuando aplica sobre estas, entre comillas, empresas privadas
o empresas eléctricas privadas tienen que actuar o tienen que apegarse en algunos casos a la LOEB, ¿no? Obviamente ellas tienen su autonomía y, por ejemplo, quizás la mayor preocupación que suele haber en torno a la autonomía de las empresas es tanto a la ejecución de su presupuesto como a las actividades de operación y mantenimiento. Bueno, estas empresas conservan su autonomía, pero como ustedes ven, en algunos casos tienen que apegarse a lo que diga la LOE. Bueno, aquí solamente para complementar lo que mencioné hace un momento y hacerlo de manera gráfica. Entonces, bueno, CNLP, como ustedes ven aquí en la parte derecha de sus pantallas, en este gráfico de pastel, específicamente o puntualmente, tiene que satisfacer el 63,5% de la demanda, el 0,59% es producto de la exportación. Bueno, esto fue hasta el 2025 y mientras se dio, ¿no? Está un poco bajo en el 2020, bueno, perdón, no está bajo, es una cantidad importante en el 2025. Estaba confundido con lo que va a ocurrir en este año. En este año seguramente será la exportación con Colombia, será muy parecido a lo que se está viendo con Perú, o salvo que ahora que ya va a haber un nuevo presidente en Colombia, las relaciones se retomen, que sería, bueno, dicho sea de paso, algo muy bueno, ya que ahí tendríamos si vale la comparación, prácticamente Colombia, en cierto modo, es como una especie de salvavidas para nuestro sistema, entonces, bueno, ojalá estas relaciones se retomen, ¿no? La eléctrica Quito, bueno, tiene el 13 o cubre el 13,13%, y otras empresas de distribución el 22,78% hasta complementar el resto que nos faltaba. Comentar también que, por ejemplo, así como Eléctrica Quito, como es de esperarse, CNLP Guayas cubre el 20,67% de la demanda, ya que tanto Quito o Eléctrica Quito como CNLP Guayaquil prestan servicio en las ciudades, en las dos ciudades más grandes del país, ¿no? Y entonces, como es de esperarse, bueno, obviamente hay una gran cantidad de demanda ahí en estos sitios. El resto, bueno, están ahí toda la distribución para quienes tengan curiosidad de saberlo. Y ahora vámonos a ver en cambio, o hablemos de un poco más, demos más detalles de CLGP, ¿no? O de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Entonces, como habíamos dicho hace un momento, CLGP está constituida por unidades de negocio y como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, bueno, se les ha dividido por su tecnología. Entonces tenemos hidroeléctricas, eólicas, térmicas, tenemos la unidad de negocio que se dedica a la transmisión y también tenemos la unidad, esta que funciona como una unidad de negocio adicional a todas estas y que se conoce como Comisión Ejecutora Río Coca y que, si no estoy equivocado, bueno, creo que debe tener una vida de no más allá de 5 o 6 años y que como su nombre lo indica, fue creada justamente para su función única y específica es ejecutar, bueno, estudiar y ejecutar acciones que vayan en torno a la mitigación de la erosión regresiva del río Coca. Esa es la función específica y por qué existe esta unidad de negocio. En cuanto a las hidroeléctricas, bueno, tenemos la unidad de negocio Hidronación. Hidronación tiene dos centrales. Tiene la central Marcela Niado de Win con su embalse Daule Peripa. El embalse Daule Peripa es el más grande del país y uno de los más grandes de Sudamérica. Y este envase a doble peripa, bueno, me permito comentarles algo así rápido, que igual es interesante y deben ustedes saberlo. Este envase de doble peripa es la mayor reserva de agua dulce que tiene nuestro país, ¿no? Eh, a diferencia bueno, del envase Mazar que comentamos hace un momento que es la mayor reserva energética y bueno, su motivo es porque está en la cadena del Fauste integral, a pesar de que bueno, no se haya construido la última central que comentamos. Pero bueno, es por esto y como tiene asociada toda esa cadena de una cantidad importante de potencia instalada, entonces por eso es la mayor reserva energética. Pero doble peripa, en cambio, al estar asociado a la central Marcelania de Win, que es una central con una potencia instalada de 271 megavatios, entonces bueno, no se constituye mucho como una reserva energética. A pesar de que bueno, también es la segunda reserva energética, pero no tiene tanto potencial como Masar. Entonces, lo que les quería comentar es que, bueno, dado esta particularidad de Doble Peripa, y esto está consagrado también en la misma Constitución, en realidad el agua o el uso que se le da a Doble Peripa, en realidad tiene este siguiente orden de prelación, ¿no? Primero es para el consumo humano, y del último estudio que se hizo aproximadamente entre el 2022 y 2023, se dice que en la cuenca del Daule Peripa,
sirve aproximadamente para alimentar o satisface el consumo de agua aproximadamente a 8 millones de habitantes. Entonces, la cuenca esta del Daule Bripa es realmente la más grande que tenemos nosotros en la cuenca del Pacífico. Y el embalse, bueno, el embalse este de Daule Bripa también cubre varias provincias y bueno, es por esto que tiene este gran impacto. Inclusive, la última de estas, o el último sitio donde se toma para potabilizar el agua, es en Guayaquil, ¿no? Esto en su planta de la toma, que bueno, algunos de nosotros también le hemos escuchado. Entonces, bueno, en todo caso tiene esto. El siguiente uso también que es importante, así muy del embalse de Doble Peripa es el agua que se emplea para el riego, ¿no? Así como, bueno, Doble Peripa, sobre todo, bueno, tanto aguas de arriba como aguas de abajo, pero quizás más conocemos o más nos familiarizamos con lo que ocurre aguas de abajo. Entonces tenemos cantones como netamente agrícolas como Balsar, Santa Lucía, Palestina, Daule. Bueno, tenemos varios cantones y que ustedes saben, cada uno tiene o es reconocido por un tipo de cultivo. En el caso de los que nombré, bueno, algunos tienen banano, arroz y bueno, últimamente en la mayoría de sitios hay también cacao, ¿no? Entonces, ese es el otro uso y hay otro uso adicional que también, bueno, en ocasiones sueles saltar o mejor dicho, se lo suele comentar, perdón, pero sobre todo es en la época de lluvias y es que mitiga las inundaciones en la cuenca baja del Daule Perípano. Entonces, fíjense que esos tres usos son los importantes de este embalse. Y finalmente está el de generación de electricidad. Por eso les decía que inclusive se nombra en la Constitución para aquellos embalses que son de multipropósito, como es el caso de Daule Peripa. Pero bueno, dada las circunstancias o la realidad de nuestro país, realmente, a pesar de que la generación es del último de los usos, siempre desde sus orígenes, digamos, en Daule Peripa, realmente la generación de electricidad ha sido una de las primeras cosas por las cuales se ha preocupado. Y bueno, en función del agua que se turbina, se han ido satisfaciendo los otros usos. Bueno, y Nación también tiene la Central Baba, que la Central Baba tiene, bueno, además tiene un envase también que es multipropósito, es más pequeño que WPIP, aproximadamente como 60 veces más pequeño, digamos ahí tiene un impacto menor, pero igual también se usa el agua para potabilización, para riego, pero en mucho menor escala. Y quizás el hito más importante o lo más relevante que podemos mencionar de Baba es que, bueno, tiene dos unidades de 21 megavatios cada una, fueron las primeras unidades o fue la primera central aquí en nuestro país con turbinas Kaplan. Entonces eso fue un hito importante en su momento. Selexur, bueno, ya lo dije en su momento, en todo caso lo repetimos, tiene la central Mazar que tiene dos unidades, la central Pautemolino, la histórica Pautemolino con 10 unidades, 5 unidades en cada fase. Pauto de Molino tiene así algo, digamos, un dato curioso para que ustedes lo sepan. Tiene la fase que se le llama B y la fase C. Curiosamente, y contrario a lo que podría pensarse, la primera fase que se construyó fue la fase C y después fue la fase AB. En cada una de estas fases hay 5 unidades y bueno, estas unidades son aproximadamente de 100 megavatios, me parece que 100,5 megavatios exactamente. No, no me acuerdo con exactitud ese dato, pero bueno, aproximadamente tiene 1100 megavatios, algo así es la potencia que tiene declarado Paute Molino. La siguiente que está en la cadena del Paute integral está Sopladora. Sopladora tiene 3 unidades con una potencia instalada aproximada de casi 600 megavatios. Las unidades de Sopladora son unidades grandes. Y Serexur, bueno, también en una cuenca diferente a la del Paute. Esta cuenca es la del río Jugones. Tiene en cambio la central minera de San Francisco. En esta central así mismo hay 3 unidades de generación y su potencia instalada está cercana a los 250 u 80 me parece que son megavatios. Tenemos Hidrotoapi, ya hablamos de Hidrotoapi, no vale la pena volver a repetirlo. Coca-Codo, bueno, tiene sus dos centrales Coca-Codo que le da el nombre de su unidad de negocio que son 1500 megavatios, que así mismo tiene un montón de detractores, pero bueno, finalmente Coca-Cola también nos ha salvado bastante durante el 24-25 y bueno, de hecho, eh, no tengo aquí a mano en esta computadora la estadística de la generación de Coca-Cola, pero bueno, háganme acuerdo para la próxima sesión que tengamos, mostrársela, ¿no?
por si de pronto hay dudas, Coca-Cola ya en este poco más de 10 años que lleva generando, en primer lugar ya los ingresos que han habido por venta de energía ya superan lo que costó esa central. Y aparte, bueno, han habido meses a través de todos estos años en los cuales ha sido el mayor sustento para satisfacer la demanda. Entonces, como les digo, a pesar de que mayoritariamente se habla mal de Coca-Cola, Coca-Cola, si no hubiera Coca-Cola, la situación energética en nuestro país sería peor. Ah, también tiene la central, bueno, aparte de Coca-Cola está la central Manduriacu. Esta central Manduriacu también tiene turbinas Kaplan, sin embargo, bueno, no es muy conocida o no tanto como, no es tan mencionada como Baba, porque bueno, como les decía, Baba fue la primera. Manduruku también tiene una potencia similar a la de Baba, es cercana a los 50 megavatios y también con dos unidades de generación. Hidrogoyán, bueno, tiene, ya lo dijimos, tiene a Goyán y San Francisco, y aparte, bueno, también tiene la central Pucará, que también es una central histórica que tiene algunos años, una central, digamos, muy fiel, que siempre se ha portado o ha servido cuando se le ha requerido. Bueno, también esta central Pucará está asociada al embalse de Pisayambo, que también digamos, en todo caso, la tercera reserva energética que tenemos en nuestro país a nivel de agua embalsada. Sur tiene del Sitanizagua y bueno, tiene el parque eólico Villonaco, que ya hablamos hace un momento. Y en cuanto a las térmicas, bueno, ahí sí me van a disculpar, no les puedo mencionar una por una sus centrales, o no les puedo mencionar todas las centrales, porque bueno, sobre todo las de Termo Pichincha son un montón. Me sé algunas, y bueno, en todo caso, en el informe anual del SENACE están los nombres de todas, ¿no? Entonces, bueno, por nombrarle algunas, Termo Manabí tiene Jaramijó, que así mismo es una de las más importantes. Tiene también otra que es una central térmica más pequeña que se llama La Propicia. Y bueno, otra más que Pedernales también está a cargo de Termo Manabí, ya me acordé. Luego le sirve Termoesmeraldas, que está con Termoesmeraldas uno y 2. Se hablaba de Termoesmeraldas 3 y aquí es donde entra lo que les decía hace un momento, el tema de este de ATM, que me da vergüenza hablar. Mejor me prefiero no hacerlo. Pero bueno, tenemos Termoesmeraldas uno y 2 y Termoesmeraldas uno fue realmente una de las primeras térmicas que hubo en nuestro país y cuenta con una ubicación privilegiada porque bueno, está junto a la refinería. No obstante, así como puede ser un privilegio, también podría ser un defecto, digamos, cuando la refinería no esté funcionando o tenga algún problema, como así ha sido relativamente frecuente en los últimos años. En cuanto a Electroguayas, bueno, tiene las centrales en Guayaquil, está en Trinitaria, está Enrique García, está la Gonzalo Ceballos, eh, y bueno, creo que se me va alguna más que está en Guayaquil a cargo de Electroguayas, pero bueno, Electroguayas también tiene Santa Elena 1 y Santa Elena 2, que básicamente son motores, ¿no? Termopichincha, como les dije, bueno, no me las sé todas, son bastantes, está prácticamente Termopichincha está casi en todo el país, pero bueno, las tradicionales, digamos, de Termopichincha son Huangopolo, que está en Quito, y en el oriente Jibino, también la central Santa Rosa en Quito, bueno, solo por nombrarles algunas, ¿no? En realidad Termopichincha fácil debe tener, sin exagerarles, centrales, tal vez unas 40 centrales, tal vez, no sé, no me las sé todas de memoria. Y Termogas Machala, bueno, tiene ya en Bajo Alto, tiene sus unidades en la central, como se le conoce, así mismo Termogas. Ya dijimos, la unidad de negocio de transmisión es Transelectric. Y aquí un dato así muy particular, curioso, bueno, aquí la fuente es el informe de rendición de cuentas de la Select del año 2025, que se lo hizo ahora en abril de este año. Y yo solo coloqué sin alterarlo aquí, como ustedes ven. Me pareció interesante, curioso, digamos, en el sentido de que, como ustedes ven, no sé si habrá tanta precisión realmente en cuanto al kilometraje de las líneas de transmisión. Perdón, pero como ustedes pueden ver, se dice que hay exactamente bueno, esta información fue parte, como les cuento, del informe anual de rendición de cuentas. Entonces el corte debería ser diciembre del 2025. Entonces, bueno, a diciembre del 2025, según el reporte de la unidad de negocio Transelectric, se dice que en el país habían 6.305.99 kilómetros de líneas de transmisión. No sé por qué no se colocó 6.306 o 6.305, pero bueno, como les digo, eso como un dato curioso, ¿no? Tampoco.
es que estoy diciendo que esté mal o bien, pero bueno, me pareció, eh, por decirlo menos, curioso. También hay 74 subestaciones de subtransmisión. En cuanto a SELEC, bueno, y hablando específicamente de la generación, tiene 6.538, así como también al 31 de diciembre del 2025 de potencia efectiva instalada. Y en Galápagos tenemos 24.6 megavatios, ¿no? También de potencia efectiva. Disculpen un momento. Ok, déjenme ver. Era solamente un mensaje. Eh, entonces les decía, en Galápagos tenemos 24.6 megavatios y así, esto en cuanto a SELEC. Y en cuanto a CENEL, la Corporación Nacional de Electricidad, bueno, en cambio esta información yo la extraje del Plan General de Negocios que tiene CNLP para el 2026 y la información esta, en cambio, tiene corte al noviembre del 2025, ¿no? Y aquí se tiene la siguiente información. En cuanto a alto voltaje o alta tensión, como ustedes ven aquí en esta gráfica que se le menciona, entonces a nivel de subtransmisión se cuenta con 30 puntos de entrega. Estos 30 puntos de entrega reciben la generación básicamente de CLGP, de las centrales de CLGP. El total de líneas de subtransmisión son 263 kilómetros y 3.890 kilómetros de longitud de red. Existen 441 subestaciones. Estas subestaciones tienen una potencia instalada de aproximadamente 5.819 megavoltios amperios. Y también, bueno, de estas subestaciones, 236 le pertenecen a CNLP y 205 son particulares. Bueno, aquí cada vez que vean este asterisco rojo, aquí ustedes ven que se menciona que es de infraestructura propia como particular, ¿no? En cuanto a media tensión, bueno, y que básicamente son los alimentadores de 13.8, entonces tendríamos que el total de alimentadores que tiene SNLP son 950 con 64.023 kilómetros de longitud de red propia, ¿no? Así, y continuando en media tensión, los transformadores propios ascienden a 169.014, mientras que los particulares son 53.043. Esto es lo que nos da la suma de 222.057 transformadores, ¿no? Y la potencia que instalada estos transformadores es de 8.922 megavoltios amperios. En cuanto a bajo voltaje, es decir, a nivel ya, o el secundario, como se le suele llamar, de 240 a 120 voltios, el total que se tiene de red secundaria es de 49.901 kilómetros. Existen 2.523.840 cometidas. Ese dato está aquí. Y que suman un total de 49.903 kilómetros a nivel territorial. La cantidad de luminarias totales son 988.562, y la potencia, bueno, es de aproximadamente 175.176 kilovatios, ¿no? Hay también, bueno, por cierto, 2.782.613 medidores. Les reitero nuevamente, bueno, esta información es de noviembre del 2025 y fue traída del Plan General de Negocios de CNLP, perdón. Y bueno, finalicemos ya hablando de los consumidores. En cuanto a los consumidores, y como era de esperarse, bueno, y como ustedes ven aquí en la parte izquierda de sus pantallas, el 89.05% son consumidores residenciales. Hay aproximadamente 5.177.204 consumidores. El otro grupo que es mayoritario también o le sigue, perdón, el sector comercial con 8.84%. A continuación está este sector otros, y bueno, para que ustedes conozcan cuando nos referimos a otros, hay consumidores como entidades oficiales, entidades de asistencia social, servicio comunitario, hay bombeo de agua, están los escenarios deportivos, y también pueden haber, hablando ya específicamente perdón, un momento.
Ya, ok, disculpe. Entonces les decía, en este otros están, me quedé hasta los escenarios deportivos. Bueno, también hablando ya de electromovilidad, también están las estaciones de carga rápida para el vehículo eléctrico, entre otros, ¿no? Y bueno, finalmente con el 0,63% están aquellos consumidores o aquellos usuarios que son del área industrial, del sector industrial, perdón. En la gráfica que ustedes tienen, en cambio, a la derecha, la mayor cantidad, en cambio, o esta gráfica lo que trata de ilustrarnos, es que la mayor cantidad de usuarios del servicio eléctrico están en la sierra. Perdón, un momento, alguien se le activó el micrófono. No sé si querían hacer alguna consulta. Bueno, en todo caso, si querían hacer alguna pregunta, por favor, lo vuelvan a activar. Les decía que en la sierra está la mayor cantidad de usuarios con el 53,57%. Esto le sigue la costa con el 41,14%. Al 2025, bueno, también quizás para que ustedes sepan o como un número más adicional de los que se los he comentado hasta ahora, al 2025 y haciendo una comparación respecto del 2016, es decir, aproximadamente o exactamente en el lapso de 10 años, el incremento de la demanda fue de aproximadamente el 18%. No se puede hablar de un incremento, digamos, o si vivimos del 18% para los 10 años, digamos, no se puede hablar de un incremento redondeándolo del 2% anual, porque no crece tan linealmente. De hecho, en algunos casos crece de manera exponencial. Y bueno, por ejemplo, cuando ustedes recordarán que cuando hubo este tema de la pandemia del COVID-19, más bien la demanda disminuyó, ¿no? Entonces, han habido esas vaivenes, digamos, en todo caso. En aproximadamente 10 años lo que se incrementó la demanda es en 18%. Y eso, bueno, al menos nos da una idea de qué es lo que se podría esperar en 10 años más. Eh, Les decía, la siguiente es la costa con 41,14%. La región amazónica, bueno, apenas tiene el 5,03%. Y finalmente, bueno, está la región insular con el 0,26%, pero que, como ya dijimos, este es un sistema, ya vemos que es aparte del continental, ¿no? Por las razones obvias. Finalmente, y ya para concluir con el contenido de esta clase, igual voy a continuar el siguiente tema. En lo que nos resta del tiempo, me correspondía hablar de los grandes consumidores. Hace un momento les decía que les voy a comentar específicamente cuáles son o a qué nos referimos con grandes consumidores. Y bueno, son aquellas personas jurídicas que están calificadas por la Arconel y para calificarse como gran consumidor hay que cumplir con estas dos condiciones, digamos, sine qua non. Que el consumo sea mayor o igual a 1 megavatio y que su energía anual sea de 7 gigavatios hora. Esto les faculta a estas personas jurídicas a actuar a través de contratos bilaterales, ya sea estos que sean suscritos con un generador o con un autogenerador en el mercado eléctrico ecuatoriano. Y bueno, esto normalmente no cambia año tras año, ¿no? De hecho, esto ya tiene así varios años. Existen dos grandes consumidores que son Novopan y Empacuplas. Novopan es esta empresa que se encarga de hacer los aglomerados y Empacuplas es como su nombre lo indica, es una empresa de plásticos. Estas grandes consumidoras iniciaron respectivamente su operación en el 2018 y 2019. Y los contratos que tienen suscritos son con Hidalgo Hidalgo, que ahora se llama HH Co SOSA y Ecoluz SA. ¿No? Entonces, como les decía, bueno, esto no, el año que viene seguramente será así y así por varios años más. Esto normalmente no cambia. Entonces, bueno, hasta aquí con el tema uno. Igual, bueno, por ser la primera clase, les muestro que al final siempre estarán las referencias. Les comenté que la mayoría, qué sé yo, tal vez un 80 o un poco más del porcentaje están en su aula virtual. Y las que no tienen ahí, bueno, cuando está disponible les he colocado un enlace y si no, cuando las necesiten, por favor, las buscan, las descargan. Entonces yo dejo de compartir hasta aquí lo de este primer tema y busco la presentación del siguiente tema y con
Ok, entonces vámonos con el segundo tema. Ahora nos corresponde hablar del mercado mayorista y minorista y bueno, también así en función de los cursos que he venido dictando en la universidad, vamos a hacer o le voy a presentar de manera breve unos conceptos económicos básicos que se pueden aplicar o que se aplican en la energía. Esto por cuanto, bueno, no es de nuestro interés tampoco, no es de mi interés que conozcan los principios económicos 100% que rigen el mercado de energía, pero bueno, sí es importante que tengan unas ideas básicas, sobre todo. Ustedes ya saben que siempre se suele hablar no solo a nivel del mercado eléctrico, sino en cualquier tipo de mercado, de oferta, demanda, eh, ¿qué más o de otro tema común? O se lo suele hablar, competencia perfecta, etcétera, ¿no? Entonces, dado ese hecho, se ha complementado con esto adicional. Ya que inicialmente solo era o solo correspondía hablar del mercado mayorista y minorista, pero como les cuento, bueno, es para que amplíen sus conocimientos y bueno, también lo que platiquemos, lo que conversemos, les sea más familiar a ustedes. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en cuanto a este tema? Bueno, comprender los conceptos económicos fundamentales que se aplican al sector energético como costos marginales de eficiencia, oferta y demanda, y analizar también las diferencias operativas y comerciales entre ambos mercados, es decir, entre el mayorista y el minorista, y el impacto que tienen en la formación de precios. Entonces, bueno, hablemos de mercado eléctrico y empecemos por dar una definición general de mercado, ¿no? El mercado en sí es un conjunto de vendedores y compradores que determinan el precio de un producto o de productos o de servicios también mediante algún tipo de interacción, tal como la comercialización o el intercambio entre ellos. Acordémonos que, digamos, primitivamente, bueno, lo que primaba era el intercambio, ¿no? Las sociedades primitivas se tiene conocimiento que lo que existiera antes de que exista la moneda, lo que existía era el intercambio. Y bueno, dado este concepto o esta definición de mercado, y ya centrándonos en el mercado eléctrico, entonces un mercado eléctrico es aquel que tiene compradores, y en este caso los compradores son los consumidores de electricidad o quienes lo representan. Y por otra parte tenemos a los vendedores, que son en cambio las empresas de generación y el producto que se comercia la electricidad. Tengan presente que en los mercados eléctricos las fronteras geográficas están asociadas a las fronteras de conexión, ¿no? Esto, acuérdense del mapa que vimos y también yo les decía que nuestras áreas de concesión en cuanto a la distribución y comercialización de electricidad eran más bien áreas geográficas, entonces efectivamente esto es muy visual, digamos, en el caso de nuestro país, ¿no? Donde existe, digamos, una frontera geográfica, normalmente está, digamos, una frontera de conexión. Y quizás, digamos, para hacerlo aún más visible, donde es más fehaciente verlo es en la interconexión que existe ya sea con Colombia o con Perú, ¿no? Entonces ahí el límite geográfico establece también el límite de conexión. Adicionalmente, en este mercado eléctrico, por lo general cuando pensamos en el mercado eléctrico, bueno, a la mayoría se nos viene a la mente la electricidad, ¿no? Y por tanto las planillas. Pero este mercado eléctrico es más amplio en el sentido de que si lo vemos ya desde el punto de vista de servicios, existe algo que se le conoce también como servicios complementarios. Aunque bueno, también se los comento, digamos, en nuestro país este tema de los servicios o el mercado de servicios complementarios no está muy difundido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con servicios complementarios? Bueno, algunos de los que les voy a mencionar tal vez les sean familiares. Entonces, por ejemplo, hay en otros países, este mercado se ha difundido bastante cuando se habla, por ejemplo, de regulación de frecuencia, o como se le conoce también como reserva rodante. De hecho, en nuestro país se habla de una regulación primaria o de reserva para frecuencia. eh, Se habla de primaria, secundaria, e inclusive hasta de una terciaria. También hay un servicio que en ocasiones, bueno, ha sido necesario inclusive echar mano de y es estos servicios de eh, arranque en negro o Black Star como se le conoce en inglés, ¿no? Entonces, estos servicios los prestan unidades de generación
que cuentan entre sus servicios auxiliares con grupos diésel, ¿no? Ya que, bueno, para que, de manera muy resumida, digamos, para que una central eléctrica sea el tipo que sea, digamos, funcione, lo que necesita es o está constituida por sistemas auxiliares, sean estos, por ejemplo, de lubricación, enfriamiento, frenado, etcétera, el sistema SCADA, etcétera, 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 digamos, ¿no? Cuando sea oportuno hablaremos quizás con más detalle de esto. Entonces, cualquier central lo que requiere es inicialmente alimentar sus servicios auxiliares, ¿no? Los que les nombré, entre otros. Y entonces hay centrales que cuentan con grupos diésel para hacer esto cuando no están conectados al sistema nacional interconectado. Y bueno, ellas son las que pueden prestar estos servicios de arranque negro o black star, ya sea ante un colapso total o parcial del sistema. Y hay otro servicio también que lo utiliza frecuentemente, aunque como le decía en nuestro país esto aún inclusive no es remunerado, y es el servicio de regulación de voltaje. Y la regulación de voltaje, bueno, se lo obtiene a través de la compensación de reactivos, ¿no? Esta regulación de voltaje, bueno, en algunas provincias, en algunos sectores del país es un factor crítico, como por ejemplo, siempre se ha sabido que en Chone y en algunas otras cantones de Manabí, el voltaje cae drásticamente, sobre todo en las horas pico, ¿no? Entonces, suele requerirse que existe una compensación para mantener o para sostener un nivel adecuado de voltaje. Bueno, miren, siendo ya faltando 2 minutos, perdón, para que la clase finalice, yo prefiero ya concluir aquí. Hemos avanzado bastante bien. Se ha cumplido el objetivo que yo tenía al inicio, que como les comenté a los compañeros que no estaban al inicio de la clase, era tratar de avanzar lo más rápido que se pueda, sin obviamente eh, pasar muy rápido para tratar de cubrir los temas que constan en el sílabo, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo la clase hasta aquí. Agradezco su participación, su presencia. Acuérdense cuáles son nuestros medios de comunicación, ya sea el aula virtual o el chat de aquí, o bueno, si desean pueden escribirme a mi correo personal. Yo me quedo conectado normalmente hasta que la clase se cierre automáticamente. Y entonces, bueno, que tengan un buen resto de la semana y nos veremos la próxima clase, ¿no? Que pasen bien. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Igualmente por ustedes, cuídense, que pasen bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, I- ingeniero. igualmente Gracias. ustedes, cuídense. Noche. Igualmente, que pasen bien. Buenas noches. Gracias, Inge.